Buenos días y bienvenidos. Hoy llevamos las consultas que con 4 mutaciones llevan al hexagrama número 34, el poder de lo grande. Este arquetipo está conformado por 4 líneas yang entrando desde abajo, empujando obviamente hacia arriba, a punto de desplazar las 2 últimas líneas yin que quedan en el contexto. Cuando la energía pasa el punto medio, debe ser cuidadosamente previsto su empleo, su movilidad. De manera que el contexto, lejos de entendimiento populista, de un gran poder, no implica tanto el progresar por ese poder como el perseverar en rectitud sin que ese poder llegue a pisar camino que no se corresponda con el orden. En el primer eslabón de nuestras consultas de 4 mutaciones, naturalmente teniendo en cuenta los complementarios transicionales que produce cada línea, vamos a comenzar hoy partiendo de los receptivos. Esa grama que contiene una potencia bastante próxima a la de lo creativo, de hecho es su derivado, mientras que lo creativo tiene la potestad de idear, sometido al principio. Lo receptivo debe llevar a cabo aquello con abnegación, puesto que ha de realizarlo en el medio material y por tanto se subraya el sentido de abnegación. Y se previene de que si va en conducción, si va en seguimiento, vaya efectivamente la conducción de lo creativo, pero si se desvía, si se adelanta, es extravío. Dentro de este contexto de la Tierra, lo receptivo, la capacidad de recibir y de nutrir, la línea primera lleva al 24, la segunda al 7, la tercera al 15 y la cuarta al 16. Primera línea de un contexto eminentemente receptivo y ya toma la delantera, de manera que el consejo oracular es: ya estás pisando escarcha. Si sigues adelante con la idea, con el proyecto que ha llevado a consulta, lo que espera más adelante es el frío, la soledad y, en último término, la muerte. De manera que el complementario transicional nos dice: regresa. Es el arquetipo del retorno. Retorna sobre tu base para reparar, para restablecer este inicio inadecuado. La segunda línea que muta y lleva al hexagrama 7, arquetipo del ejército y de la disciplina del sistema inmunológico en el ámbito corporal, dice: si estás en el centro de tu posición, como indica efectivamente la línea en el trigrama interior de la Tierra, ocupándote de todo aquello que ya tienes como determinado en tus labores diarias, nada va a quedar sin ser debidamente atendido, de manera que no hace falta que te extravíes con falsas concepciones, falsas ilusiones. Eso sí, como indica el complementario, ha tenido el origen a la necesidad. El complementario, como he dicho, es el ejército, que obviamente se disciplina y dirige sus recursos estratégicamente para el cumplimiento que la sabiduría ha determinado ya que es la necesidad que hay que atender perentoriamente. La línea tercera, que muta también, le dice al consultante: no pretenda ahora
añadir elementos para descollar, porque te entiendas tú por una u otra causa que no eres lo suficientemente valorado y que si aportas esto o aquello, vas a llamar la atención de los superiores. Para nada, para nada. Aquí lo que corresponde es que te ocupes de aquello en lo que ya estás verdaderamente comprometido, con modestia, equilibrando los extremos, que no falte ni sobre nada, como indica el complementario, que es el hexagrama 15, la modestia, o la balanza de equilibrio cósmico. La cuarta línea, que también muta, ya primera del trigrama superior, le dice al consultante, además debe andarte con ojo y con buen oído, porque la bolsa que representa la imagen ilustrativa de esta línea dice que está atada y que no hay ni tacha ni elogio, pero que exhorta, son condiciones que exhortan a andar con cautela. El complementario transicional, que es el 16, arquetipo del entusiasmo, que fundamentalmente es el espíritu de la música, pues lo que requiere del consultante es que tenga finura de oído para poder captar el ritmo sin errar cuando la bolsa está atada y permite el paso adecuándose a captar el corazón circunstancial y no errar. Así que con un gran poder no debes pisar que no sea camino debido pisar, limitándose, sin embargo, a perseverar rectamente. El siguiente eslabón lo iniciamos en la dificultad inicial, el hexagrama número 3. Tenemos a la madre y al bebé que van a venir, que va a venir al mundo y están necesitados de ayuda capaz para alumbrar adecuadamente. Este es el arquetipo de la dificultad inicial. Lo que tenemos delante es una densa y caótica plenitud, respecto de la cual debemos buscar ayudantes capaces para ordenar ese caos que tenemos delante y podamos alumbrar el proyecto, la idea, la consulta que hemos llevado a cabo. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 60, la tercera al 63, la cuarta al 17 y la quinta al 24. La segunda línea, estamos en un contexto de dificultad inicial y le dice al consultante, oye, tu deseo es natural, pero lo natural en el ámbito de la humanidad civilizada está sujeto a limitaciones de carácter legal, moral, ético, espiritual. Teniendo en cuenta que el complementario transicional es el arquetipo de la justa regulación, de que todo en el universo tiene un momento y una longitud y unas proporciones y que la virtud está en saber delimitarlo, pues obviamente este movimiento, aunque natural, es prematuro, es decir, no te enamores con 8 años y te quieras casar, sino limítate. Ciertamente, esta eclosión de las mariposas, como generalmente se lo llaman a estas eclosiones prehormonales o inicialmente hormonales, no son para que nos lleven a un compromiso tan serio como el casamiento. Parar. Virtud. La línea tercera, sobre la anterior, el consultante siente demasiada efervescencia estomacal y en el corazón, de manera que las mariposas le nublan la vista y puede aventurarse en el bosque perdiéndose como caperucita y cuando se encuentre está vergonzosamente en las fauces del lobo. Ojo, complementario transicional, ese grama 63 le dice al consultante, mira, ya en la linde del bosque, por el caminito marcado, ya has estirado la paz hasta su maximización, como indica el complementario transicional, esa grama 63, después de la consumación, que implica en términos prácticos que toda la paz que podíamos adquirir ya la tenemos, que ahora un paso más ya es la decadencia.
La cuarta línea en mutación de este contexto de dificultad inicial con estas tentaciones previas y ya le dice al consultante, además en primera línea, en términos externos, ya del trigrama superior, dice, eh, supera el orgullo y acepta la mano tendida para conformar con el camino con el que debes conformarte, y así lo indica el complementario transicional, hexagrama 17, el seguimiento que está en armonía con el tiempo dado para la consulta y para el consultante. La quinta línea, teniendo el contexto, pues le da un consejo muy pertinente, es decir, de lo posible, y lo posible en estas circunstancias es tener pequeña perseverancia. Me hago eco del texto tradicional, porque la gran perseverancia no es posible. Es decir, conformarse con pequeños logros y no aspirar a grandes logros en las circunstancias en las que estamos. De manera que veas pues, ese pequeño logro y vuelve sobre tu base de recuperación, sobre tu base de carácter, sobre tu tucón raigal, a recuperar, como indica el complementario transicional, que es el 24, el retorno sobre la base, para reponer. De manera que un gran poder tiene buen cuidado en no pisar donde no es preciso pisar. Persevera con dignidad. En el siguiente escalón nos encontramos con la necedad, con la ignorancia juvenil. La estructura es una montaña, lo establecido un magisterio ancestral, y can el agua debajo o al pie de la montaña, que es el joven arroyo serrano, que naturalmente se tiene que plegar a la orografía, la legislación, el espíritu de la montaña y materialmente también a la montaña, eh, abriendo un cauce poco a poco por donde aquella le permite, sin contravenirle para nada. No puede subir hacia arriba, tiene necesariamente que subordinarse con docilidad para poder ir abriendo un cauce que le permita fluir. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al 41, la tercera al 18, la cuarta al 64 y la sexta al 7. Estamos en el contexto de entrar en el parvulario, entrar en el colegio, entrar en el contexto de aquello que está establecido. Dice, hay que destrabar de puerilidad, quita las trabas, aquellos arropos familiares a que te has acostumbrado de mala manera o con una indulgencia excesiva como corresponde a los primeros años por parte de la familia, pero ahora vas a entrar en el instituto, en el colegio, en donde quiera que sea en lo público, y no debes arrastrar esas costumbres. De manera que destraba de eso, ¿para qué? Pues para disciplinarte conforme a la formación de adulto que vas a recibir y que viene indicada por el 41, que es sublimar los deseos y las pasiones para tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de lo que uno se ocupa. La tercera línea que muta y lleva el hexagrama 18 y se debe descubrir y corregir las deficiencias de ese carácter veleidoso que en un momento tiene una tendencia y cuando pasa un cejo por delante de la nariz cambia de dirección y quiere irse para allá. Así no se puede hacer un asiento formal de nada. De manera que ante esa veleidad hay que descubrirla, porque el complementario transicional, que es el arquetipo del trabajo, lo echado a perder, dice, todavía se puede arreglar, pero para arreglarlo debe descubrir cuando indolentemente, por una inercia excesiva, ha dejado que se cuele una mala idea, un mal proyecto, una mala manera de andar, y ahora se está descomponiendo. Corrige aquella base
y oriéntate de nuevo, pero con vigía para no volver a errar. En la cuarta línea, siguiendo el orden secuencial ya primera del exterior, pues nos entendemos o el magisterio ha de entenderse con un muchacho de cortas luces, pero tremendamente obstinado, con una cabeza de morrueco que insiste una y otra vez, y como el magisterio no está ahí para discutir con aquellos a quienes debe asenderear, pues dice, vale, tú mismo prueba, antes de llegar a consumar la labor que debe, sal y prueba de tu propia medicina, que obviamente va a ser la humillación. Todavía el complementario transicional indica, antes de la consumación, este joven está ante un río helado y el logro está en la otra parte, y si arremete locuazmente, lo que va a hacer es hundirse en medio del hielo quebradizo. El prototipo de para cruzar los ríos helados en la leyenda, en los populares, el zorro que ve en la otra ribera el gallinero, pero no pierde la vista del gallinero, pero va ocultando cada paso para no errar cuando ya está casi a un tiro de piedra del objetivo. La sexta línea, sin embargo, es decir, después de aquella individuo contumaz que ha probado la propia humillación por sus pocas luces y su cabezonería en avanzar, pues la sexta línea dice, sin embargo, a la hora de corregir, no es cuestión de que el docente haga jactancia de poder, ni por supuesto de menos de crueldad, sino que se limite a corregir. Si llevaba esta orientación, ponlo en la orientación de vida y disciplínalo conforme a esa objetiva necesidad, que es lo que nos indica el complementario transicional, el ejército. El ejército no se mueve arbitrariamente, o idealmente no debiera moverse arbitrariamente, como así no se mueve el sistema inmunológico, a menos que se tenga una enfermedad inmune. Pero lo propio es el ideal. El ejército está dirigido por generales profesionales de la actividad bélica que saben muy bien delimitar la necesidad, contar con los recursos que realmente se tienen y distribuirlos estratégicamente y de una manera disciplinada en relación a ese objetivo, que es lo que debe, de la manera que se debe corregir, sin jactancia y sin crueldad. Un gran poder de verdad no pisa camino que no ha de pisar y estriba su continuidad en rectamente perseverar. Con el siguiente arquetipo nos encontramos ante el conflicto, dos tendencias que de manera natural divergen. Cada parte cree que tiene toda la razón, pero ignoran el contexto general. Por tanto, lo mejor del conflicto es no tenerlo, y si hemos entrado, dar marcha atrás, y si es que hemos de atravesar, ponerlo en manos de una autoridad imparcial. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 10, la tercera al 44, la quinta al 64 y la sexta al 47. La primera línea del conflicto, pues como antes hemos enunciado, que lleva además, esta primera línea lleva al 10, que es la manera adecuada de comportarse, arquetipo del porte, le dice, aunque crítica tengas en principio que soportar por haber trabado ya cierto nivel de conflictividad, los que del entorno te vayan a criticar, lo que debes hacer es retirarte del conflicto. ¿Por qué? Porque ello es lo que marca el porte tuyo y en relación a tu consulta, en la manera adecuada de poner un pie en el mundo. La línea tercera, que lleva al 44 como transicional, dice, no quiera por notoriedad ganar cediendo a debilidad.
debes controlar la debilidad, como indica el complementario transicional, hexagrama número 44, que es encuentro súbito, sentimiento autocomplaciente, y ese es el aspecto negativo por el que quizás quiera avanzar buscando complacencia. Pero lo que debe hacer realmente es tener en cuenta el reverso positivo o la faz positiva del hexagrama 44, que es si estoy pendiente de los dictados celestes, trigrama superior Chen, abajo Sun, órdenes, viento, palabras, no necesitaré, desde luego no tendré ninguna propensión a... Sí tendré la propensión, pero sabiendo lo que me debo, controlaré mi sentido de autocomplacencia. La quinta línea, estamos en el centro del trigrama superior, y ahí, habiendo acumulado el conocimiento de los dictámenes previos, pues sí que habremos encontrado la persona o la entidad o la capacidad de depositar el conflicto en manos de una autoridad que va a tratar a las partes con la justicia adecuada. De manera que, para que instruya el proceso, como indica el 64, antes de la consumación, va instruyendo el proceso para no errar en el peligro que todavía tenemos delante, sino que con la sabiduría pertinente oculte cada uno de los pasos y finalmente se pueda llevar adecuadamente al logro. La línea sexta sobre la anterior, que lleva al hexagrama 47, arquetipo de la desazón, pero que es un arquetipo que fundamentalmente en el ámbito de lo humano lo que implica es prueba del carácter. Pues la línea sexta, que va a vincular al 47, dice: no pretendas por la mañana ganar lo que por la tarde te han de quitar. Las 3 medallas que ganes por la mañana, por la tarde te las van a quitar de la chatarrera con deshonor delante del patio de armas. Esto es una prueba que debes saber superar, que va a redimensionar, si la superas adecuadamente, tu propio sentido de individualidad, de sujeto entre sujetos, y en función de ello, pues además vas a aprender a despojarte del rencor. Un gran poder de verdad sabe en verdad perseverar sin pisar camino que no corresponde a legalidad. Con el siguiente arquetipo que nos encontramos, representando el siguiente eslabón, es el de la inocencia, un vínculo perfecto que no tiene pérdida entre el cielo arriba y Chen, su primogénito, abajo. Un circuito perfecto de intercambio de energía. Conforme a la esencialidad, obviamente, que descarta a priori segundas intenciones y que tampoco admite desvío de ese camino esencial por encuentros súbitos que te pudieran apartar de él. Muta la línea segunda que lleva el hexagrama 10, la tercera que lleva el 13, la 5, la quinta que lleva el 21 y la sexta que lleva el 17. La segunda línea de la inocencia, vale, consultante, por la labor, el arte por el arte, la labor por la labor, sin esperar recompensa detrás, sin segundas intenciones, es lo que indica el porte adecuado para ti y tu consulta en el momento presente. El arquetipo transicional es el 10, la manera adecuada de ir poniendo el pie en el mundo. La línea tercera dice: no obstante, no debes tú depositar prematuramente tu
riqueza, tu confianza ante la puerta abierta de la comunidad. No sea que pase un rapaz y un delincuente y arramble con lo tuyo y te quede con 2 palmos de nariz por un depósito prematuro de confianza ante la abierta comunidad. Esa grama número 13, complementario transicional de esta línea. Ciertamente la comunidad con los hombres en lo libre es un lugar de intercambio en el que uno debe guardar su propia dignidad, respetando también la ajena, pero solo el noble está en condiciones de saber estructurar adecuadamente entre las distintas tribus. La quinta línea dentro de este contexto, de la inocencia, dice, ya es central del trigrama superior, dice, tampoco será cuestión de que tomes medicación para algo que en tu propia naturaleza no encuentras donde arraigar. Ahí no, tu, tu cuerpo es impermeable por tu ética, obviamente, a la enfermedad que de algún modo se barrunta en el exterior o que tú mismo barruntas residualmente que puedas tener, ¿no? No debes tomar medicación para una enfermedad que en ti no haya donde arraigar, siempre que tú te ocupas de limpiar el proceso de tu alimentación, desobstruyéndolo de elementos intromisos, como indica el complementario de esta línea de mutación, esa grama número 21. El tener una correcta formación de proceso que quite todos los obstáculos para que la alimentación, en todos los sentidos, no solo lo fungible material, sea la correcta. Finalmente, la línea sexta, última de este hexagrama de la inocencia, dice, no vayas a confundir como mucha gente de un bajo nivel de entendimiento entiende por inocencia todo aquello que le apetece el corazón, para nada. Aquí estamos en la sexta línea y eso sería un entendimiento erróneo, una inocencia que no es tal. Lo que corresponde en una circunstancia como esta es saber adecuarse a la realidad circunstante conformándose con ella, como indica el complementario transicional, esa grama número 17, el seguimiento o la conformación. De manera que un grande poder de verdad persevera en no pisar camino que no es de pisar. El siguiente arquetipo lo constituye el de la alimentación, una primera línea ya y la sexta. Entre tanto, la imagen de una boca abierta que espera la alimentación. Excuso de decir que la alimentación no se refiere solo a los elementos materiales que ingerimos, sino a toda idea que concebimos y toda idea y palabra que compartimos. Perseverar en la manera correcta de alimentarse es lo propio, lo exigido. Muta la línea segunda que lleva el 41, la tercera que lleva el 22, la cuarta al 21 y la sexta al 24. La segunda línea de la alimentación descubre al consultante ya con un desvío. Quiere que lo alimenten. Le ha tomado gusto a que le paguen, en fin, su proceso y le dice, si tú tienes capacidades para suplir tus necesidades, solo que necesitas tomar visión del complementario transicional, que es el 41, que controlando, sublimando deseos y pasiones, podrás subvenir un mejor gobierno de ti y de aquello de que te ocupe, no que te alimente quien sea. La línea tercera todavía persiste e incluso va más lejos en el capricho de alimentarse, porque es un capricho además de inadecuado, vicioso en la pretensión. Es como querer alimentarse de golosina o base de droga
porque el complementario transicional así nos lo muestra por la imagen del 22, la bella forma, que en este caso es alimentarte por medio de espejismo. La cuarta línea que muta y que lleva al hexagrama número 21, que es ya primera del trigrama superior, le dice al conductante lo que debe es apostarte como un tigre que tiene la obligación de alimentar a los suyos adecuadamente. Mira una manera, busca un proceso de desobstruir esa manera intromisa que tiene en el correcto proceso de tu alimentación, muérdela con justicia para apartarla y quede diáfana y el proceso se fluidifique de manera correcta. El complementario es volver atravesando el hueso, el 21, instruir un proceso que limpie los elementos intromisos. La línea sexta dice, dentro del contexto de la alimentación, le dice al consultante, con conciencia del peligro y de la responsabilidad que tiene, debe llegar hasta la fuente de la alimentación y volver inmediatamente a tu posición base para alimentar ese tocón del carácter, esa base raigal a la que debes realmente empezar a alimentar, dadas las carencias que hemos detectado en las anteriores líneas. De manera que perseverando en el gran poder, sin pisar camino que no se deba pisar. El siguiente arquetipo es el del peligro, lo abismal, pero también del magisterio eh, fertilizador que representa el agua, que fiel a sí misma no deja nunca de correr ni de fertilizar a su paso, pero discurre conforme a los entornos que le ponen la gravedad. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al hexagrama 60, la tercera al 48, la cuarta al 47 y la quinta al hexagrama 7. La primera línea del 29, abismal, peligro objetivo, tenemos dos ríos grandes delante de nosotros y estamos en el principio del contexto, de la estructura, como todas las primeras líneas. Y dice, dentro del río, el peligro general en el que ya está, si das el paso como pretende, te vas a meter en un pozo, en un socavón. El complementario transicional, que es el 60, te dice, limitación es el arquetipo de la justa limitación. La virtud está en saberse limitar en cada momento. Y en este caso es evidente que debes no dar ese paso, limitarte antes de entrar en ese peligro. La línea tercera, sobre la anterior, pues todavía te sitúa también allí donde está. Dice, tienes un peligro delante y un peligro detrás. Estás entre la espada y la pared. El complementario transicional, aparte de que te dice que estés donde está, dice, oye, tus necesidades elementales, el agua, porque viene indicado por el 48, que tiene una capacidad de exhortación. Ciertamente no son manjares deliciosos ni súper elaborados, pero es lo básico. Y en lo básico es donde te debes contener en este momento que estás entre la espada y la pared. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior y teniendo en cuenta las lecciones anteriores, le dice, mira, lo que tienes por delante es para ir abriéndote paso poco a poco. Un ventanuco por el que ir aperturando para que entre más luz y por el que te alcanzan una escudilla de agua y una de arroz. Eso es todo lo que puedes esperar, porque lo que estás viviendo es prueba del carácter, como indica el 47, y tienes que saber superarla, redimensionando tus apetencias racionales o ilusas apetencias racionales. No proceses
un discurso contra el destino. A mí me correspondería, a ti te correspondería lo que le corresponde a cualquiera. De manera que redimensionate y además no guardes rencor contra el destino. Esto es prueba que debes pasar y salir crecido. Así que en la línea quinta, central ya de este hexagrama de peligro objetivo, dice, no pretendas ir más allá de donde deja discurrir el agua, que la circunstancia, que en cuanto el agua encuentra el deslinde inmediato que le marca la gravedad, por allí fluye sin otro propósito. Disciplínate pues conforme a ello, que es lo que indica el transicional, el hexagrama número 7, la intervención del ejército, que responde solo necesariamente a estados de crisis. Objetiva la necesidad, mira los recursos y se dispone disciplinadamente a ello. En el gran poder debes perseverar sin pisar camino que no es de ley pisar. Con el siguiente arquetipo tenemos orden de retirada. El noble, a los primeros indicios de ascenso de lo vulgar, sabe retirarse a su valer superior. El arquetipo está constituido por Pen abajo, significando que lo material puede ser como una montaña, pero que necesariamente se detiene en el tiempo y en el volumen. En cambio, el cielo, la energía celeste, la energía creativa, es inabarcable. El noble, sabiéndose perteneciente esencialmente a esa energía, ante el ascenso de lo vulgar, sabe pertinentemente, sin conflicto, llegar a generar, retirarse a esos valores superiores. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al hexagrama 13, la segunda al 44, la quinta al 56 y la sexta al 31. La primera línea, que es la última, si tenemos en cuenta que la línea sexta es la cabeza, de manera que esta sería la cola. Cuando un ejército está en retirada, si en la cola pretendiera que están todavía en contacto con el enemigo, un emprendimiento sería desventurado. ¿Qué es lo que le corresponde hacer esta línea? Pues tener buen cuidado con el orden establecido por su propia comunidad, el hexagrama número 13, tanto con el respeto y el saber distinguir de dónde se va retirando y obedecer el sentido de la retirada sin emprender. El de la comunidad con los hombres en lo libre es el hexagrama número 13, que es el transicional que genera esta mutación. La segunda línea todavía abunda en un sentido mucho más específico, subjetivamente, en el sentido que dice, mira, hombre común, aférrate con un cuero de buey amarillo a la cintura del noble en su retirada. El cuero obviamente es un elemento de ligazón fuerte y el amarillo es símbolo de nobleza. Está significando que frente a las apetencias, me recuerda el pasaje de Ulises en que el canto de la sirena, él manda que le tapen los oídos para no dejarse arrebatar por la sirena. Pues aquí átate al sentido del noble en la retirada, controlando, como indica el complementario transicional, en su faz positiva, en los influjos, en los encuentros súbitos con lo apetente, por medio de saberte sujeto por leyes espirituales más elevadas. Hexagrama 44, el ir al encuentro, no casarse con sentimientos de autocomplacencia. La quinta línea, que lleva al 56, nos dice, está en medio de la retirada. Ya has debido aprender unas lecciones importantes, de manera que ya en esta situación elevada, con sabiduría y con mesura, debes poder retirarte sin conflicto, amistosamente, de aquellos elementos vulgares que quedan detrás, y tú dedícate a adecuar tu paso con circunspección,
con respeto, sin arrastrar fuero al camino que como extranjero todavía te queda que andar. La línea sexta, ya la línea de la sabiduría, ya los elementos están mucho más claros en el sentido de la retirada y su porqué. Y aquí dice el texto que alegre y serena es la retirada del noble, sabiendo que va a cortejar por medio del arquetipo 31, deducimos esto, que implica aquietamiento en lo interior, no pretender saberlo todo y abrirse serenamente arriba para cortejar a lo superior, de manera que persevera en conservar poder, que no se permite pisar camino que no es de ley pisar. El siguiente arquetipo nos encontramos con el deslumbrante progreso y rápido y expansivo del Sol, que en un solo día ilumina a Japón, el ámbito de, estoy en Málaga, en Europa, en España, aparece por Japón y se pone por el Atlántico, en el ocaso. Ha iluminado todo el orbe sobre el que trasciende. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al hexagrama 21, la segunda al 64, la tercera al 56 y la sexta al 16. Primera línea del progreso, primer escalón. Wow. Ya nada más que al empezar encuentras rechazo en tu propósito, en tu proyecto. Sin embargo, no tires los dones. Acostúmbrate a perseverar y eso sí, instruyendo tu propio proceso de alimentación, despejando los elementos intromisos, como indica el complementario transicional, el 21, el morder atravesando el hueso, aunque en principio te vea rechazado. Con la segunda línea, todavía no solo eres rechazado, sino que a ese rechazo ha permeabilizado en tu interior y progresas con tristeza. Igualmente, no debes dejar de perseverar en relación a tu proyecto interior, a tu tendencia interna, que es buena de progresar, pero teniendo en cuenta que todavía te queda el río helado del 64 antes de la consumación, que el zorro con toda astucia sabe ocultar sin precipitarse y siguiendo su camino para llevar la travesía del progreso a cabo. La tercera línea, que también muta y nos lleva al hexagrama 56, dice: si has asumido las lecciones precedentes, pues finalmente vas a encontrar junta con quien adecuarte al camino. Pues eso, adelante, eso sí, sin arrastrar los fueros de la tristeza y del rechazo de antes, sin pretender imponer tus condiciones en el camino, sino adecuarte humildemente y cortésmente a las circunstancias de extranjería por la que deben necesariamente transitar con una ambición limitada a aquello que debes aprender durante este camino. La sexta línea dice, más, si al final es cuestión de que debas castigar por ti y por tu propio entorno, debes empezar, pero sin perseverar en ello excesivamente. Más bien, afina el oído para poder empatizar y no marrar, y una vez que has empatizado con el ritmo real, pues marchar conjuntamente con entusiasmo. Esto, la sexta línea, con el complementario transicional, el hexagrama 16, la finura del oído para empatizar antes que castigar severamente. Desde luego hacia el exterior nada, y si acaso en el propio ser y en el entorno. De manera que un gran poder de verdad no pisa donde no es de pisar.
El siguiente arquetipo que nos encontramos es la estructura del clan familiar. Estructura de valores conservadores que distinguen el caos precedente de la civilización en la que ahora mismo estamos en la fragua, en la estructura del clan, y que por medio del amor, una estructura jerárquica adecuada, el respeto de las singularidades, la lealtad entre ellas y el basar las palabras en la verdad, vamos a poder transitar. Desde este contexto, la línea segunda nos lleva al hexagrama 9, la cuarta al 13, la quinta al 22, la sexta al 63. La segunda línea, centrada en el interior de esta estructura, pues el administrador de una estructura ya predeterminada y bien consolidada en el tiempo y que garantiza los principios de civilización, no debe meter intromisiones por su capricho. De manera que coja el hexagrama número 9 como foco, controlar esa energía emergente que puja por meter capricho y quitarle la aspereza, limpiar el carácter, adecuarlo al contexto bien establecido, bien estructurado de obligaciones, tanto espirituales como materiales, que ya tiene como administrador de esa estructura. Perdón. La cuarta línea, primera línea del trigrama exterior, pues ya habiendo asumido lo anterior, dice ella o él, el administrador, es el pilar de la casa por sus buenas dotes de administración. Y lo es para la propia estructura y delante de la comunidad con los hombres, como ejemplo que tiene delante la comunidad en lo libre, hexagrama número 3. Este es un pilar sólido. La línea quinta, que corresponde a la gobernación, que sería el propietario, el director, el jefe, no se acerca, el padre, no se acerca inspirando temor, sino que ejerce la gobernación, pero de forma agraciada, como indica el complementario hexagrama 22, arquetipo de la bella forma, que culminados los trabajos, no los presenta de una manera ruda ni grosera, sino que además los envuelve de manera grata para el lector. La línea sexta todavía tiene un encanto de dulce venerabilidad como el que se atribuye idealmente a los buenos ancianos abuelos, es decir, estiran la paz hasta su maximización, como indica el complementario transicional del 63, arquetipo después de la consumación, que implica haber llevado los principios de la paz hasta su maximidad. Y cuidado que no cunda luego el desorden, sino ya como esto es un tope máximo, tratar de mantenerlo adecuadamente sin que se pervierta. De manera que persevera en poder sin pisar camino que no es conforme al orden pisar. Con el siguiente arquetipo nos encontramos ante obstrucciones, peligros. ¿Qué hace el noble? Según el arquetipo, pues Ken, que es el arquetipo, montaña, se para ante el noble, primero se para ante el peligro, para analizar en principio qué vínculo puede unirlo causalmente a él con el peligro. Y a partir de ahí prosigue el proceso hasta que logra encontrar la manera de solventar los obstáculos que tiene delante. Muta la línea primera llevando al 63, la segunda que lo hace al 48, la cuarta al 31 y la quinta al 15. Estamos ante los obstáculos y la primera línea, estamos en el principio de la estructura, el texto tradicional por medio del oráculo que trae de lo trascendente, dice: no hacia el peligro avanzar, sino quédate entre los tuyos, porque esto es lo que indica el transicional, que en la posición en la que está ya ha estirado la paz hasta su maximización, hexagrama 63, después de la consumación.
Al principio orden, al cabo confusiones, no avances más. La segunda línea, que muta y nos lleva al hexagrama 48, dice, y entre ellos, entre los tuyos, ni corto ni largo, en lo elemental podrás reparar. Esto viene también indicado por el hexagrama número 48. En principio le ha quitado el oráculo al consultante la responsabilidad de que aquellos peligros en los que se encuentra no es que lo haya generado su comportamiento negligente, sino que son incidencias que le va presentando la vida a Toquisqui. Permítanme la expresión. Pero lo podrá solventar recurriendo a su medio elemental, como indica el hexagrama número 48, que es el pozo, donde el pueblo se reúne y tiene lo básico para lo elemental. La cuarta línea le dice al consultante, habiendo asumido lo anterior y teniendo en cuenta que esta es la primera ya del trigrama externo, dice, solo no cuentas con las energías, las capacidades con las que hay que contar. No, no te lances porque sería extraviarse. De manera que corteja en tu entorno, insistimos, puesto que está próximo a la gobernación, en la línea cuarta, la quinta es la de la gobernación, corteja en tu entorno, aquietando tu interior, sin pretender saberlo todo, el influjo que puedas recibir y tú al mismo tiempo procurar en ese entorno adecuado. Hexagrama 31, el cortejo para un ensamblaje pertinente. La línea quinta, que es la línea gobernante dentro de este panorama dificultoso, dice, bueno, ahí está en la línea de gobernación y ha asumido todos los consejos anteriores y como tienes una buena gobernación de ti mismo y en relación a tu propio entorno, pues van a acudir amigos para llevar las cosas a equilibrar en su justa medida, que no tenga ni de sobra ni falta, como indica el transicional hexagrama número 15, que es el arquetipo de la modestia, implicando al mismo tiempo balanza de equilibrio cósmico, de manera que persevera en tu poder real, sin transgresión en lo universal. El siguiente arquetipo es el de la cosecha, la reunión, la reunión en el templo, la cosecha de final de obra, o el contexto de conjunto en el que estamos. Tiene prioridad la finalidad del conjunto que la subjetividad. Por tanto, en relación a eso hay que estar dispuesto a ofrecer pequeños sacrificios. Pero también hay que estar advertido que no todo aquel que viaja con nosotros declarando una finalidad correcta lo hace por esa intención que declara. Ojo, de manera que hay que combinar esos elementos y estar pendiente del sentido de equilibrio congregacional para que la cosecha resulte buena y el orden en el templo acepto por lo alto. La primera línea nos lleva al hexagrama 17, la segunda al 47, la tercera al 31 y la quinta al 16. La primera línea, entramos en la estructura, entramos en el camino, vamos camino del templo, camino del conjunto que nos gusta, de teatro, de música, vamos con los compañeros de viaje, pero no somos veraces hasta el final, de manera que el texto dice, si eres veraz y junta, pero si no eres veraz hasta el final, pues no hay reunión. ¿Cuál es el asunto? Pues ser veraz hasta el final para poder conformar con el Tao, como indica el complementario transicional de esta línea, que es el conformarse y que está efectivamente en empatía con el momento que debe vivir el consultante y su proyecto, su consulta. Hexagrama
segunda línea sobre la anterior es verdad que te inspira el sentido esencial de la congregación. No debiera importarte hacer un pequeño sacrificio de redimensionar tu propia subjetividad. No vayas a discutir con el destino argumentando tus méritos, porque esto le acontece a todo el mundo. Acepta esa redimensionalidad y atempera el rencor, disuélvelo totalmente y saldrás crecido, como indica el complementario transicional, por medio de pequeños sacrificios. Hexagrama 47, la opresión, la desazón, el agotamiento, pero que en términos prácticos para el consultante lo que implica es la prueba de su carácter en el sentido de esta reunión. La línea tercera de mutación dice: aunque el círculo al que te dirige esté cerrado ya, no hay falla en que lo corteje, como indica el complementario transicional. Hexagrama número 35. 31. No pretendas saberlo todo, aquieta tu interior y ser receptivo en torno a ese círculo en el que te gustaría o quizás puedas entrar, no, ya lo dirán las circunstancias, pero no hay falla en que lo corteje. La quinta línea, dentro del contexto de la reunión, dice: debes perseverar adherido a lo esencial. Piensa que se te van a acercar, ya era así en el contexto general del hexagrama, había que estar advertido que no todo el que viene por el ideal, sino por intereses subjetivos. Debes perseverar en el ideal, afinando el oído para no marrar, y cuando hagas marchar, pues lo hagas empáticamente con el entorno adecuado, como indica el complementario transicional, el hexagrama 16 del entusiasmo para hacer marchar. Así que en tu gran poder de verdad, no te permitas pisar camino que no sea de ley pisar. El siguiente arquetipo es el del aquietamiento, montaña sobre montaña. Cosne entre un estado anterior y uno que habrá de venir posteriormente. De momento el requerimiento es parar en el aquí y ahora, permitir que los sedimentos se desprendan, subjetivos se desprendan y se aquieten, y partiendo de este contexto de aquietamiento en el hoy, en el aquí y ahora, pues se mueve la primera línea llevando al 22, la segunda al 18, la cuarta al 56 y la sexta al hexagrama número 15. La primera línea del 52 del aquietamiento dice: no hay ninguna razón ni poder para avanzar cuando el impulso se manifiesta en un lugar tan primario como el dedo gordo del pie. De manera que es una ilusión banal lo que tiene delante, que te induce a querer avanzar. El complementario transicional de esta línea es el 22, la gracia, que en este caso después lo que implica es un espejismo, en esa ambigüedad que contiene el 22, que en el aspecto positivo sí que adorna las cosas terminalmente, pero que en el ámbito del humano también sirve para enmascararla. En este caso, el enmascaramiento es un espejismo que nos induce a movernos cuando no debemos hacerlo. La segunda línea, que muta sobre la anterior y que lleva el trabajo en los echado a perder, le dice: si sigues ese impulso, te arrancarías a un movimiento que cuando ya estuvieras en marcha en él, no podrías parar aunque te dieras cuenta de la mala dirección,
porque eres un agregado por haber mm, permitido indolentemente y con una inercia quietista impresionante que se te cuele una debilidad. Corrige porque te rige ese movimiento, corrige esa, primero encuéntralo, corrige esa deriva y cuando eches a andar un proyecto nuevo, ten cuidado que no volverte a desviar por debilidad y por indolencia. La cuarta línea, primera ya del trigrama externo, habiendo asumido el consultante lo anterior, pues ciertamente ya como en el término del yoga general ha quitado la primera base espinal, lo cual ya es un logro importante, no es de un practicante cualquiera de 3 días. Ciertamente aquí ya no hay un regreso hacia atrás, pero todavía queda mucho camino hacia los chakras superiores y por tanto con adecuación al camino que queda por delante, circunspectamente, sin arrastrar los fueros precedentes y con el respeto debido a la extranjería circunstancial por la que va a transitar. Complementario transicional 56. El caminante. La línea sexta, finalmente, ya le da sabiduría, así que ya habíamos empezado a cultivar en la cuarta, finalmente hemos elevado la quietud, hemos cubierto todo el kundalini y llega a la máxima, a la magnanimidad total del aquietamiento, en el que el equilibrio que se produce es perfecto entre lo lleno y lo vacío, representado por el arquetipo número 15, la modestia o la balanza cósmica. De manera que persevera con gran poder en verdad, sin camino pisar, que no sea de ley pisar. El siguiente arquetipo se reitera el trigrama Sun, el viento, lo suave, lo gentil, la capacidad racional de penetrar los asuntos. No hay una gran capacidad de transformar inmediatamente los elementos áridos, por decirlo así, pero sí entonces se debe establecer una alta meta y todos los esfuerzos paulatinamente, los pocos esfuerzos que se van acumulando para llevar hasta esa alta meta. Este es el arquetipo del 57. Lo suave, el viento, lo gentil, la reiteración, darle una vez y otra vez revisión a la lección que no, para que se nos quede, el repetir las canciones para que se nos quede con sustancia en el alma, en la memoria. La línea primera nos lleva al hexagrama número 9, la cuarta al 44, la quinta al 18 y la sexta al 48. La primera línea, en un contexto tan delicado como el 57, gentil, el viento, la base, es muy dubitativo, sabe ciertamente el consultante que debe ocuparse con corresponsabilidad de un asunto, pero no termina de determinarse cómo. El consejo oracular es que debe abordarlo disciplinadamente, planteándoselo de una manera puramente parcial. Pongo este objetivo y para ello, con el hexagrama número 9, que es el refinamiento, el amansamiento de la energía pujante, que no haya lugar, pues irla refinando en relación a este proyecto que deberé plantearme de una manera militar para cumplirlo y no estar en la inanición. La línea cuarta, habiendo asumido ya la anterior, es esta, la primera del trigrama superior o externo, dice, se ha asumido ello ya en el laboral, a la hora de bregar con la labor, pues va a ser una rica cacería, digna para ofrendar al
espíritu de la tierra, al espíritu de los hombres y a los espíritus celestiales. Siempre que no permita que se te cuele una indolente debilidad, como implica el 44 como transicional. Pero también el 44 en su faz positiva indica que si estás pendiente de los dictados celestes a los que te debes, podrás controlar ese tipo de debilidades y presentar tus ricas ofrendas. La quinta línea sobre la anterior dice, todavía quedan elementos que arreglar, no es que todo esté descompuesto, pero algo sí debes arreglar. Entonces, ¿qué es lo que tienes delante? Pues tienes delante el arquetipo 18 del trabajo en lo echado a perder para ilustrarte de lo que debes hacer. Y lo que debes hacer es analizar cuándo se te ha colado esta debilidad por inercia, ir hasta su base, corregirla en su proyección y velar en la que de nuevo formule para que no derive inadecuadamente. De manera que la línea sexta, ya la última del contexto en el que estamos, del 57, tiene todavía una grave advertencia. No te vayas a perder rumiando hasta querer escrutar el último ya dentro del átomo, los protones y el bolsón de Higgs, que te vas a perder la energía y tú mismo te vas a perder. Quédate en el terreno donde lo elemental puede resultar fructífero, viene indicado por el complementario transicional en torno al pozo de lo común, desagrama 48. Un gran poder de verdad no pisa camino que no es de pisar. El siguiente arquetipo lo tenemos como último en nuestra clase de hoy, el 61, el de la verdad interior. Tiene en el trigrama inferior a los serenos y arriba a Sun, la capacidad de reflexión, de manera que el centro permanece abierto para poder admitir aquello que tenemos que analizar sin prejuicio, serenamente, analizarlo en profundidad, deglutirlo para hacerlo propio y finalmente poderlo expresar de manera con una verdad interior capaz de transformar los elementos menos propensos a oír en el exterior. La línea que muta es la tercera, que lleva 9, muta también la cuarta, llevándonos al 10, la quinta hasta el 41 y la sexta al 60. La tercera línea de la verdad interior. Le dice el consultante. Basar tu anclaje de tu personalidad entre la alegría que se allega o la alegría que circunstancialmente se va, implica un criterio de asiento que está fuera de ti y que es impropio. Mira el arquetipo transicional, que es el de la fuerza domesticadora de lo pequeño, que se ocupa en perfilar fundamentalmente el carácter en el interior para adecuarlo a que este anclaje esté dentro de ti mismo sin aristas y sin fisuras. La línea cuarta, ya primera del trigrama superior, pues dice, mira, por más alta finalidad debes desarroparte, desligarte de la compañía de la Grey que te ha acompañado hasta el momento. Ahora mismo la exigencia de tu Tao en el mundo, de tu corte en el mundo, como indica el complementario transicional generado por esta línea, exige que abandone a los párvulos, a la puerilidad, por este seguimiento superior que te exige el tiempo. La línea quinta dice, que lleva el 41, dice, exprésate pues con profunda verdad. Ciertamente lo logras y vas a encadenar a aquellos que te oigan
Pero, ¿por qué? Porque vas a controlar los deseos y las pasiones, como indica el complementario transicional de esa grama número 41. Sublima deseos y pasiones para tener un mejor gobierno de ti y de las circunstancias, pudiendo expresarte de manera que una a todo aquel que esté en tu entorno. La sexta línea, dentro del contexto en el que estamos, que es la verdad interior, dice, sin embargo, no debe proyectar más allá ilusamente de la realidad producible en términos prácticos. No vendas quimeras, limítate, como indica el complementario transicional, que la virtud está en la limitación adecuada que todo debe tener. Puedo esto, pero aquello otro no, aunque teóricamente me pareciera que sí. Arquetipo de la justa regulación de esa grama número 60. Así que finalmente persevera en gran poder de verdad, que no pisa camino que no es de ley pisar. Y con esto pues hemos terminado nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.